Bienvenidos a Cómo llegar a ser, un show que te demostrará que se puede vivir de tus pasiones y que todos podemos diseñar nuestras carreras profesionales. Mi nombre es Susana y he juntado a emprendedores y profesionales de muchos ámbitos para que compartan contigo sus historias tanto de éxitos como de fracasos. Hoy me acompaña una especialista en diseño web y WordPress. Ella comenzó su carrera estudiando arquitectura, pero más adelante, gracias a un blog, se dio cuenta de que el diseño web le apasionaba. Y esta pasión se ha traducido en su propia empresa, Globe Design. Tengo conmigo a Elena Girao. Elena, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todos también por escucharnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Susana, buenos días. Pues nada, muchísimas gracias a ti por contar conmigo para esta iniciativa que me parece súper interesante. Y pues nada, que no sé, poco más que añadir, que has hecho la presentación súper completa, no tengo, Al no tengo final, mucho más que añadir, que estoy encantada de estar aquí y nada, que soy toda tuya. muchas gracias. Yo quería empezar preguntándote justo por lo que he dicho, porque tú empezaste estudiando arquitectura y a mí esas cosas me parecen muy chulas. Me gusta mucho cuando la gente estudia una cosa, también porque yo recuerdo a mí misma con 17 que yo pensaba, vale, esto va a marcar el resto de mi vida, la decisión que tome hoy va a ser la definitiva, ya no puedo hacer nada. Entonces me parece ¿Dónde muy marcamos? chulo. Sí, yo lo pensaba, pero vamos, o sea, yo estaba ahí diciendo, hoy se decide los próximos 60 años de mi vida. Entonces me encanta que haya gente que haya estudiado una cosa y luego se dedique a otra que no tenga tanto que ver. Entonces, a mí me Sí. gustaría saber cuándo fue el cambio y cuándo descubriste que el diseño web era realmente lo que te apasionaba, aunque imagino que la arquitectura también. Sí, a ver, no es una cosa, no es una cosa que pasara un día de repente, ¿no? Como que yo dijera, hoy de Se repente acaba. decido que, ¿no? que iba a hacer esto. A mí la arquitectura me sigue gustando, siempre me ha gustado, pero es verdad que, bueno, por las circunstancias que también nos han tocado a esta generación, yo cuando empecé a estudiar arquitectura era una carrera con paro cero y cuando la terminé acababa de explotar la burbuja inmobiliaria, o sea, el cambio de escenario era muy grande. Entonces, bueno, yo me tuve que ir fuera para poder trabajar cuando terminé la carrera, yo me tuve que ir a vivir a París, estuve ahí 7 años para poder trabajar de arquitecto porque en España era imposible. Y sí que es verdad que llegué a trabajar en estudios muy grandes y en proyectos muy importantes, pero o sea, sí que conseguí trabajar de lo mío, no fue tanto quiero cambiar de sector porque no encuentro trabajo esto, sino porque me acabé quemando un poco trabajar en estudios grandes, en proyectos grandes, pues trabajaba muchísimas horas, a veces los fines de semana, con mucha responsabilidad, que muy pocas veces era agradecida o ni siquiera reconocida y al final pues estaba quemada. Y en medio de ese, no sé, de tanto trabajar y de ese camino y de todo, pues abrí un blog de arquitectura, pero no pensando, en ningún momento fue voy a abrir esto porque estoy quemada y a ver si aquí me sale otro trabajo o a ver si aquí me sale otra fuente de ingresos. No, fue como, pues voy a hacer esto porque, bueno, pues la arquitectura me gusta, pero estoy un poco quemada del trabajo, voy a abrir el blog este y aquí cuento yo mis cosas de arquitectura de lo que me gusta, ¿no? Pero... Y entonces a lo mejor hay gente que cuando abre un blog, a lo mejor lo lógico no hubiera sido centrarme en el contenido, en escribir ahí un montón de cosas, pero no se me obsesioné, me volví loca para que ese blog quedara perfecto. O sea, me empecé a aprender código y millones de cosas, como, era hasta Ostras, que no esté perfecto, no, no sé. no me sirve. Entonces, ahí fue cuando aprendí, pero fue, o sea, porque realmente me gustaba, fue como, no, pero es que yo quiero aprender a hacer esto, yo quiero aprender a cambiar esto en la web, yo quiero cambiar esto y esto otro. Y entonces al final, pues esa web me quedó muy chula y otros compañeros arquitectos de otros estudios y tal lo vieron y me empezaron a contratar, me dijeron, ay, sí, porque además los arquitectos son muy especiales para eso, es como, ay, que me va a hacer la web otro arquitecto, ¿sabes? Como, vale, me va a entender, ¿no? Porque sí, sí. Sí, Entonces, así fue como empecé, pero fue como, o sea, cuando me lo dijeron de por qué no haces la web, que te ha quedado muy chulo el blog, y fue, "Ah, pues vale", pero en ningún momento fue todo un poco por casualidad. Yo ahí todavía seguía trabajando en un estudio y no fue como en ningún momento algo así súper buscado de forzar, de... Ya cuando empezaron a llegar los primeros encargos del boca a boca,
claro, había pasado un tiempo desde que yo empecé con el blog y todo esto. Igual desde que yo creé el blog hasta que pues igual había pasado ya casi un año de que empecé a plantearme que realmente yo estaba quemada en el trabajo que tenía y me estaba llegando trabajo por otra parte de otra cosa. Y fue como, oye, pues igual me tengo que hacer mi propia web con mi portfolio y tal, y igual esto puede ser un trabajo de verdad. Que claro, que yo al principio era como un hobby, una cosa que bueno, y entonces pues así surgió. Y poco a poco cada vez estaba más quemada del otro trabajo y lo que iba haciendo, iba aprendiendo más cosas de diseño web y lo que iba haciendo me iba gustando más y me iba apasionando más. Y al final dije, pues mira, llegó un momento en el que solaparlo, no podía seguir solapándolo porque claro, si yo ya trabajaba mucho como arquitecta, o sea, te estoy diciendo que yo salía a las 8 de la tarde, a las 7 los días que salía pronto. Que encima estaba haciendo webs en paralelo, quiere decir que trabajaba hasta la 1 de la mañana, los fines de semana, por supuesto. Claro. Entonces llega un momento en el que dices, bueno, tengo que parar una de las dos cosas, o esto de hacer webs lo dejo porque he estado entretenido un rato, o dejo el otro trabajo que realmente me está quemando y ha llegado un punto en el que no me gusta tanto. Entonces fue lo que hice, dejar el otro trabajo y ponerme de lleno con Globe Design. Ahí ya cuando lo dejé ya había creado mi web Globe Design, ya tenía el blog, ya me habían empezado a llegar los primeros encargos a través del blog, no solo de gente conocida de recomendaciones. Estaba dando los primeros pasitos, pero bueno, ya había empezado un poco. Y bueno, pues así fue, o sea, no fue de un día para otro, fue poco a poco, pero bueno. Y luego pues ya cuando lo dejé y estaba sola con eso, pues pasito a pasito también poco a poco creciendo y aprendiendo siempre, pues intentando formarme y aprender cosas. Así que... A mí me encanta porque tú de hecho hiciste lo que siempre te dicen que no hagas cuando te haces un blog. Siempre te dicen, no te obsesiones con el diseño no es lo importante. Siempre, es que además es lo típico que lees, 10 errores que comete todo el mundo al lanzar un blog. No te obsesiones con el diseño, lánzalo ya, que no tiene que estar perfecto. Y al final, mira, o sea, hiciste todo lo contrario y es ahora de lo que estás viviendo. Sí, claro, pero es que yo también cuando hablo del blog aquel, digo, es que aquello no tenía ni pies ni cabeza, porque yo estaba quemada de la arquitectura y para desconectarme hago por un blog de arquitectura. O sea, claramente no era, no era una cosa aquí, por eso yo creo que me metí tanto en lo del diseño, porque era lo que me hacía desconectar de lo que yo hacía todo el día, ¿no? Que era lo que era distinto y lo que a mí me motivaba también, es verdad que yo siempre he sido como bastante inquieta y curiosa y pues no sé, me llamaba mucho la atención aprender todas esas cosas nuevas y ser autodidacta con todo aquello. Y luego siempre hay algo que yo digo que me gustaba mucho de la arquitectura y por eso lo elegí como carrera y también lo tiene el diseño web y creo que también por eso me llamó tanto la atención, es que la arquitectura tiene esa dualidad de diseño, pero al mismo tiempo de parte técnica, de parte racional, ¿no? Porque tienes que combinar las dos. Y en el diseño web, tal y como yo lo hago, que diseño y desarrollo las web, hago las dos cosas, también lo tiene, porque tiene esa parte de diseño, pero luego tiene la parte de código, la parte más racional, o sea, tiene también ese componente, esa dualidad que tiene la arquitectura, que a mí me gusta mucho. Qué curioso, porque estabas hablando de que tú empezaste a formarte también por el blog y luego por tu cuenta en muchísimos sitios, pero llegaste a aprender hasta código, que eso ya Sí, es mucho sí, más yo que hago el el... desarrollo. ¡Qué fuerte! Madre mía. Sí, sí, Mira, sí, sí, de hecho, completa, o un sea, 360 como la Paquita Salas. sí, sí, de hecho es una parte que a mí me gusta mucho. O sea, a mí la parte de diseño me gusta, pero yo reconozco que la parte de desarrollo me gusta muchísimo. Y cuando me mandan retos así de, Elena, ¿se puede hacer esto? Ostras, pues espérate, vamos a ver lo que igual sí que se puede hacer, ¿no? Los retos así me gustan, lo que te comentaba antes, siempre explorar un poco y ver, pues eso, nuevas posibilidades o nuevas formas de hacer las cosas. A mí, Sí, o sea, sí. No, y se hay gente nota que a lo que... mejor es una cosa que a mí me gusta, siempre me ha gustado mucho. ¿Y tú ya tenías pensado emprender en algún momento? Cuando estudiaste arquitectura, ¿pensaste en algún momento tendré mi estudio? O sea, ¿era algo que ya tenías en la cabeza o nuevo? Sí, sí, ahí tengo que decir que sí, que yo siempre, ya cuando, vamos, ahora es que la situación ha cambiado mucho, pero cuando yo empecé arquitectura, todo el mundo que empezaba la carrera
lo normal era acabar la carrera y montar tu estudio, porque había tantísimo trabajo. Entonces sí, nadie empezaba, no era como todas las carreras, que a lo mejor las empezabas pensando que ibas a trabajar para otros. Casi todo el mundo tenía la idea, a lo mejor no tú solo, con algunos amigos o con algún, pero sí de montar tu propio estudio. Entonces yo con la arquitectura siempre había pensado eso, pero es que hasta cuando estaba trabajando en estudios grandes y tal, yo en mi cabeza era porque cuando te metes en una empresa grande, corres mucho el riesgo de entrar en la mentalidad de empresarial, de jerárquica, de bueno, pues es que voy a darlo todo por la empresa y voy a crecer y voy a crecer y voy a crecer. Y sí que es verdad que aunque yo estuve en proyectos y en sitios en los que realmente yo ahora pienso y digo, ojo, es que lo di todo por la empresa, ¿no? Me estaba desviviendo y aún así yo en mi cabeza tenía, esto no, yo no me voy a quedar aquí toda la vida, o sea, yo me estoy desviviendo y estoy haciendo esto por aprender, porque, bueno, porque me gusta el proyecto, porque me gusta lo que hago, porque, por muchas cosas, pero en realidad yo no me quiero quedar aquí toda la vida, yo no quiero llegar a ser jefa del departamento, no, yo lo tenía muy claro dentro de mí hasta cuando, también creo que a lo mejor por eso me quemé tanto, porque claro, llega un momento cuando estás en empresas grandes tan corporativas en las que si realmente tu ambición máxima no es llegar, pues eso, a seguir ascendiendo, si tu ambición, como era mi caso, es aprender y formarte y trabajar en proyectos que te apasionen, entonces llega un momento en el que tocas techo, en el que dices, bueno, es que, ¿sabes? Mi ambición ya no es subir un escalón más, porque yo en realidad lo que quiero es tener mi propio proyecto. Entonces también ahí te quemas más, claro. Y me gustaría saber cuando tú empiezas a emprender, es decir, ese momento que dices, vale, yo no puedo hacer las dos cosas a la vez, voy a tirar por aquí, esto me gusta, de esto estoy quemada. ¿Tenías un colchón económico? ¿Cómo lo tenías pensado a nivel de finanzas? ¿Cómo empiezas? Decir, vale, tengo esto que me cubre 3 meses y si no me sale bien vuelvo. ¿Tenías plan B? ¿B? Sí, sí. Además esto siempre lo digo, a ver, por las circunstancias también eso, que nos han tocado vivir, de la crisis y tal, hay mucha gente que se ha visto obligada a emprender porque no le quedaba otros remedios, como es que yo a veces veo historias de gente tal, que dicen, no, es que tenía que hacer esto porque tenía que trabajar o tenía que ganar dinero. Y yo creo que o sea, emprender así es lo menos idóneo del mundo porque al final, pues eso, vas todo el rato apagando fuegos, te ves obligado a coger cosas que no te gustan y es muy difícil construir realmente un proyecto, un negocio que te apasione porque estás como todo el rato por detrás, ¿no? Entonces sí, es verdad que el primer año o los primeros años vas un poco a lo que puedes, a lo loco, porque no lo tienes todo tan claro como deberías, ¿no? Pero en la parte económica yo sí que lo tuve claro. Además, yo tuve la inmensa suerte, justo es así, de emprender en Francia, no en España, porque yo todavía vivía en Francia cuando empecé. Y entonces no es lo mismo ser autónomo en Francia, sobre todo cuando estás emprendiendo, que en España. Hay muchas más facilidades. Bueno, no tenía la cuota de autónomos, no tenía una serie de gastos que aquí se tienen que te permiten empezar de una forma, claro. Entonces por esa parte, aparte de eso, yo tenía ahorros porque había trabajado bastantes años y sí, yo tenía, aparte de eso, en Francia durante el primer año tienes ayudas, bueno, una serie de cosas vamos, que hicieron que fuera más fácil. Yo ahora lo pienso y si lo hubiera hecho en España, pues lo habría hecho igual. Pero es verdad que bueno, no con más complicaciones, ¿no? Como bien dice. Ah, qué curioso, eso no lo sabía. Bueno, claro, no conozco muy bien cómo funciona ahí, pero ¿y entonces cuándo decidiste pasar la empresa a España o sigue ahora estando en Francia? Así No, por ya curiosidad. cuando me volví a España, claro, me volví a España hace 2 años y medio, bueno, a principios de 2018. Estuve 2 años con la empresa en Francia y luego me vine a España y cuando me mudé a España, pues bueno, cerré allí y me hice autónoma aquí, claro. Entonces, pues Vale. nada, ahí ya llevaba 2 años y bueno, sí que tuve que hacer algunos ajustes y al hacer el cambio, pero bueno, ya estaba como más asentada y tal y no fue un cambio complicado, porque como yo trabajaba desde casa y lo sigo haciendo y en realidad yo tengo, la mayoría de mis clientes ya eran de España cuando estaba en Francia, yo desde el principio lo tenía muy claro que mi público estaba en España y que yo quería volver, pero bueno, yo también tengo clientes de todo el mundo, tengo
muchos clientes de Sudamérica y de otras partes del mundo, entonces tampoco, no fue un cambio, fue más a nivel papeleo, pues cerrar allí y abrir aquí, pero bueno, aparte de eso no fue una cosa que el negocio cambiara en absoluto Ni por el hecho de cambiar complicada. de país. Es lo Vale, bueno vale. también de los negocios digitales, ¿no? Que tienes esa movilidad y esa facilidad de... Sí, sí, de estar donde quieras y al final casi lo bueno que nos ha dado el confinamiento ha sido el darnos cuenta de que se puede hacer mucho más de lo que crees desde casa. O sea, yo Sí, trabajaba y ahora no me quiero ni imaginar cuando tenga que volver las hora y media de chuparte para ahí y sabes que al final y dices, si es que lo puedo hacer, o sea, lo estoy haciendo desde aquí, sé que se puede. Entonces, a ver cómo va ese cambio, que yo tengo sí, curiosidad. pero también fue una de las cosas que tuve claras desde el principio, eso sí que lo tenía claro, que bueno, a mí, yo siempre hablaré muy bien de París, a mí me dio muchas cosas y fue una experiencia increíble. Yo viví allí 7 años y me encanta la ciudad y bueno, guardo muy buen recuerdo, pero también es verdad que igual que lo que te decía antes, de siempre tenía claro que yo iba a emprender, yo tenía claro que yo no me iba a quedar allí toda la vida, que yo quería volver. Y entonces también cuando empecé con el diseño web y tal, fue una de las cosas que me movió fue el decir, no, es que yo quiero volver y para volver, lo mejor necesito un negocio mmm, que, no, que me permita, pues eso, trabajar desde casa y tener clientes de cualquier parte del mundo, que no influya la ciudad en la que vivo en mi negocio, porque eso me Sí. va a permitir volver con mucha más facilidad que si tengo aquí un negocio, pues eso, un negocio fijo o como más presencial y lo tengo que desplazar allí, porque entonces sí que me va a costar mucho tomar la decisión. O sea que eso también influyó en el modelo de negocio que creé, en el proyecto que creé. Qué guay. Yo me imagino que creando este tipo de proyectos, pues siempre hay baches, siempre. Y a mí me gustaría saber cuál ha sido ese bache del que más has aprendido, ese fracaso que dices, no es tanto un fracaso porque me llevo esta lección buenísima. Pues no tengo un bache gordo así que diga, buah, es que aquí me pegué la leche del siglo, ¿no? Porque, pues eso, yo qué sé, hice una campaña en la que invertí mucho dinero, o hice este producto en el que invertí mucho tiempo. No tengo uno en concreto, pero es verdad que sí que tengo pues varios pequeñitos que vas sumando y de cada uno vas aprendiendo, ¿no? Yo sí que recuerdo el primer infoproducto que saqué, porque bueno, empecé con la web, yo tenía el blog y tenía muy claro que había que tener pues, una estrategia de contenidos para que la gente atraer a la gente a la web y eso sí que lo estaba haciendo bien. Sí que tenía un blog con bastante visitas y sí que me contrataban los servicios de diseño web, pero eso es una cosa y vender productos es otra, ¿no? Cuando empiezas como a vender más, porque bueno, al final el servicio de diseño web, yo lo tengo ahí en la web, el que entra al blog lo ve, tal, me pide presupuesto, pero es una cosa muy diferente a, no, es que aquí te vendo este producto y tienes un botón de compra, y, o sea, la estrategia de venta es muy distinta. Entonces, yo el primer infoproducto que creé, pues eso fue un desastre, o sea, no lo cuento como un súper fracaso, ya te digo, porque tampoco era una cosa pequeñita, porque estaba probando, pero pues yo creé el infoproducto, mandé un email a mis suscriptores, tengo esto, compradlo si queréis, ¿sabes? Sí, claro. No sé si dije algo en el blog, en un artículo, en el último párrafo puse, he creado esto, ¿sabes? Y ya está. ¿Y qué pasa? Pues que nada, ¿no? Vendí poquísimo, pero de eso aprendí que claro, que no se podían hacer así las cosas, que no... Pero ahí también estaba, ¿no? el miedo este que tenemos muchas veces a vender. No, yo es que no quiero molestar a la gente, ¿sabes? No les quiero mandar más emails diciéndoles qué tal. Yo es que no quiero molestar en redes sociales diciéndoles todos los días que he creado esto. No, no, no. Y entonces, claro, ahí aprendí y dije, vamos a ver, no puede ser. O sea, si realmente vas a hacer algo a lo que le vas a dedicar, ya te digo, aquello fue un experimento y tampoco había invertido mucho tiempo y bueno, pues eso no se vendió, pero no lo cuento como un fracaso monumental porque tampoco fue una cosa, pues fue un experimento Muy que me grande. ayudó, aprendí y entonces ya no sé si meses después o casi un año después, un poquito más adelante, pero vamos, no, creo que sí, meses después, como 6 meses después, ya saqué el ebook, que bueno, ya era una cosa un poco más, ya me lo había trabajado más y tal, y ahí ya sí que preparé una campaña de lanzamiento tanto en Instagram como por email y tal, mucho más currada, ya se me fue un poco la vergüenza esta de, mira, pues sí, es que hay que decir en Instagram durante una semana todos los días que tengo este ebook, pues no pasa nada, ¿sabes? El que quiera que me deje de seguir y ya está. Y entonces, además hice unos vídeos así un poco graciosos, que era una cosa que no había hecho nunca,
Y todo eso fue porque antes había hecho la otra campaña tan desastrosa. Si no, había hecho esa campaña tan desastrosa y luego la había analizado y había dicho, vale, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Tú no puedes coger esto, ponerlo en la web y decirle a la gente, bueno, pues aquí está, ya si eso lo compráis si queréis, porque claro, no funciona así. Y a mí me parece muy curioso eso y nos pasa a muchos, la verdad, cómo superaste ese miedo a vender. Porque tenemos la venta como si fuera algo malo, que en verdad no lo es. Y yo el otro día, también en una de las entrevistas que tuve, estaba hablando y me decían, claro, es que para mí vender es ayudar, es decir, yo te vendo y te estoy ayudando y tú me pagas y es un gracias. Y yo decía, qué forma más bonita de decirlo y qué poco te lo enseñan así, porque tu idea de venta es pues el mítico del confesionario que está ahí dándote la tabarra, diciéndote todo el rato, compra, 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 y tú como, Dios mío. Y es verdad que esa idea, por mucho que no la veamos, es decir, yo nunca he ido a comprarme un coche, pero la tengo ahí. Y a mí me parece muy curioso cómo conseguiste hacer ese cambio de mentalidad. Sí, a ver, bueno, lo que estás comentando que te dijeron el otro día es que es así. O sea, hay un momento en el que tienes que cambiar y decir, no, mira, es que no te estoy molestando, te estoy intentando ayudar, porque bueno, al final, no, yo no te estoy intentando engañar, ¿no? Yo he dedicado tiempo a crear esto, que es un producto que puede ayudar a la gente, a quien tenga esa necesidad. Hay gente que a lo mejor no necesita, pues ya está. Pues no, claro. Pero también, yo más que ese cambio de mentalidad que has dicho, fue otro clic, fue el clic de decir, vamos a ver, que esto no es personal, que esto es un negocio. Porque es verdad que los primeros años, cuando eres autónomo, eres emprendedor y estás tú solo, es muy fácil tomarte las cosas a lo personal. Ah, ostras, es que me han dicho que no les gusta este producto, o me han dejado de seguir, o se han borrado de la newsletter y ¿sabes? A veces te escribe la gente y te dice, no me mandes más emails. Vale, te borro, pues si tú te has suscrito porque has querido, te puedes borrar cuando quieras, pero bueno, yo te borro, no pasa nada. ¿No? Entonces es verdad que esas cosas al principio te las tomas como muy, muy personal, como te afecta mucho y luego yo más que nada fue el cambio de mentalidad de decir, no, vamos a ver, que esto es un negocio, o sea, si quieres que sea un negocio, lo tienes que tratar como tal y tienes que hacer, pues eso, tienes que salir en Instagram, tienes que hacer unos vídeos, tienes que mandar unos emails y si alguien te deja un comentario negativo o de, tía, qué pesada eres tal, pues ya está, no te lo tienes que tomar como personal, pues no pasa nada, para seguirte o se borrará de la comprará y ya está, pero habrá otra mucha gente que lo agradecerá. Bueno, pues el ebook al final fue como una previa al curso de WordPress y las dos veces, tanto con el ebook como con el curso, me ha pasado que a pesar de hacer el anuncio muchas veces en redes y mandar el email y todo, luego hay gente que me ha escrito a los 2 días de cerrar o al día siguiente o a la semana, Elena estaba de viaje o Elena, acabo de ver que tus emails se me habían ido al spam y me quiero apuntar. O sea, que aún sientes que eres pesada, pero es que aún hay gente que realmente está interesada que te escribe luego diciendo, no, es que no lo he visto o lo veo ahora porque he estado de viaje o porque me ha ido al spam o porque no sé qué y realmente me interesa. Entonces es cuando dices, o sea, es que realmente a la gente que está interesada no le pareces pesada, sino que es que hay que insistir muchas veces porque es verdad que a veces porque no no lo le ven. llega. Y la gente que no le interese, pues bueno, si lo ve 2 veces y no le interesa, pues ya está, pues eso, pues te dejará de seguir o se borrará, o igual no le interesa eso, pero le gusta mucho el contenido que publicas y ya está, pasará de largo y te seguirá siguiendo. Pero bueno, para mí fue súper importante el cambio ese de chip de no hay que tomarse las cosas a lo personal, sino que es un negocio y hay que analizar por qué a lo mejor la gente no está comprando este producto, porque a lo mejor no has elegido bien el producto para tu audiencia o no has hecho bien el lanzamiento, que es lo que me había pasado a mí la primera vez. Bueno, hay que analizar en vez de, pues eso, decir, oh Dios mío, que me están dejando un comentario negativo, que no les ha gustado mi vídeo. No, vamos a ver por qué no ha gustado. Y, no, o sea... Sí, sí, sí. Que no, me parece súper importante y me parece una buena forma de verlo, la verdad. Y sobre todo en negocios como el tuyo, que al final eres mucho la marca, es decir, eres la marca, casi a ti te ven y sales en todas partes, no es como si es un negocio completamente diferente y que no estás tan detrás, ahí estás dando la cara. Y al final parece más, me odian a mí y no. Y es verdad que muchas veces, y yo también lo estaba pensando en mí misma personalmente, yo sí que cuando estoy muy interesada me gusta que me lo repitan. Es decir, si no me gusta que me lo repitan es porque realmente no estoy tan interesada, entonces simplemente, oye, pues veo que no me interesa, pensé que sí me interesaba, por eso me he suscrito, pues me salgo de la lista o si solo me interesa se queda así o la llevo a otra carpeta o tal. Entonces, eso
Eso me parece también muy chulo porque muchas veces lo vemos como el punto de soy la que está vendiendo y no como el soy la que estoy comprando. Que al final si haces ese cambio dices, si yo no soy así, ¿por qué pienso que todo el mundo va a hacer eso si yo no lo hago? Y es Sí, el totalmente. buscar otra perspectiva. Es verdad que ayuda también mucho. Y a mí me Sí, gustaría ir ahora al otro lado, al un logro del que te sientas muy orgullosa. Puede ser el ebook. sí. Pues te diría más que un único logro, te diría como varios hitos en el camino, ¿no? Que a lo mejor para mí han sido muy importantes y han marcado un poco la trayectoria. Yo, sin duda, durante mucho tiempo he repetido que el blog era, ahora a lo mejor no tanto, es verdad que ya con las redes sociales y hay otro tipo de formatos, pero para mí el blog ha sido súper importante y el decidir que me iba a tomar en serio el blog, que iba a escribir todas las semanas. Yo durante 4 años y medio he escrito todas las semanas en el blog, haciendo a lo mejor un parón de vacaciones en verano, pero con un calendario de contenidos, súper organizada o sea, además es que para mí era sagrado, era como, da igual el trabajo que tenga, la publicación del blog va, o sea, era algo Sí. realmente sagrado, enviaba la newsletter y todo. Y bueno, eso ha hecho que ahora tenga artículos bien posicionados en Google, eso ha hecho que a mí me llegue mucha gente a través de tráfico orgánico de la web. Y bueno, eso ha hecho que yo esté donde esté, porque los primeros clientes y bueno, todo lo que pasó el primer año, los primeros años, fue gracias al blog. Y eso, o sea, yo siempre, para mí fue una gran decisión que tomé. Ha sido mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero yo estoy súper contenta de haber decidido en su momento, cuando empecé, tener un blog y publicar todas las semanas y todo. O sea, que para mí, además es que siempre lo digo. Y sí, el ebook fue también otro hito importante. Luego saqué el curso de WordPress y a lo mejor a nivel facturación y ha sido, o sea, he ganado más dinero con el curso, pero o sea, para mí lo importante fue el ebook porque fue cuando rompí. Claro, hiciste clic. Sí, cuando hice clic y cuando realmente vi que las cosas las tenía que hacer de otra manera. Y no sé, así últimamente, como en los últimos meses, te diría que el podcast, que estaba, yo estaba muy aferrada al blog por todo esto que te cuento, ¿no? Tenía como mucho apego y me estaba costando mucho dejarlo ir de alguna manera, porque era lo que había movido el negocio durante los primeros años. Pero es verdad que también ahí hice otro clic de, bueno, los blogs ya no son lo que eran, sí que puedo seguir publicando cosas que me apetecen y a lo mejor cuando quiero dar mi opinión o quiero hacer un tutorial un poco más. Pero es verdad que un momento este año que me di cuenta a lo mejor que tenía que encontrar otra forma de comunicar, que los podcasts estaban, pues eso, estaban pegando fuerte y yo al Qué principio además bien. era muy reticente. Me lo dijo una amiga en noviembre, así hablando con una amiga, me dijo, escucho muchos podcasts tal, últimamente, yo no leo tantos blogs, ¿por qué no te haces un podcast? Y dije, ¿qué dices, loca? Yo hablando ahí No, con un no, no. micro, o sea, no, sí, además, bueno, que nos pasa a muchos, ¿no? Cuando nos oímos no nos gusta nuestra voz y yo decía, con la voz horrible que tengo voy a hacer yo un podcast, no, que va, jamás. Y eso fue en noviembre y en enero estaba ya publicando entrevistas, o sea que fue ahí. Sí, porque me metió ahí como la idea en la cabeza esa conversación y empecé a dar vueltas, empecé a dar vueltas, empecé a dar vueltas y dije, pues igual es que lleva razón, porque fíjate el blog, claro, al final ves las analíticas también un poco, pues lo que comentaba antes de, bueno, vamos a ver, espera, es verdad que a lo mejor el blog ya no me está reportando eh, tantos clientes como antes o no veo que tenga tanto impacto como antes cuando publico un artículo y tal. Entonces empecé con el podcast y, o sea, fue increíble, la verdad. Yo estaba, como, cada vez que haces algo nuevo o te expones un poco más, ¿no? Estás así un poco asustado o con miedo. Y es que la acogida fue brutal y encima yo me sorprendí de que me encantaba hacerlo, de que me encantaba grabar las entrevistas y hablar Qué con otra guay. gente, conocer sus proyectos. Y pues eso, luego el feedback de la gente al publicar las entrevistas, que se llega de otra manera, ¿no? Se llega mucho más a lo mejor cuando estás hablando que cuando te leen en un blog. Y para mí ese ha sido como a lo mejor el último gran hito, el de sacar el podcast este año, que bueno, que desde que lo saqué pues solo me ha traído cosas buenas, así que Pues qué bien, qué chulo. Habrá que sí. escuchar el podcast. Emprender es posible, se llama. Hecho, lo apuntamos, ya queda apuntado. A mí me gustaría también que hicieras una recomendación, sobre todo ahora en estos tiempos que hay mucha inestabilidad, tampoco sabemos si nos vuelven a confinar, si no, que estamos en ese punto de yo tengo gente muy cercana que ha perdido el empleo, gente muy cercana que está en ERTE y no saben si lo van a volver a recuperar,
Y a mí me gustaría saber que dieras una recomendación, un consejo, porque puede ser esta la oportunidad también oye, realmente dedicarte a lo que te gusta o centrarte en lo que eres bueno o incluso te diría que aprender más. Es decir, ¿qué siguiente paso, si estás en un punto ahora de bloqueo, cuál sería la recomendación para un siguiente paso? A ver, yo creo que es lo que dices, la situación es complicada, cada uno además, pues por circunstancias personales, ¿no? Porque mucha gente, como es mi caso, por ejemplo, se ha encontrado teletrabajando con un niño en casa y eso, bueno, y yo sé que hay mucha gente que se ha encontrado así, entonces, eh, bueno, lo primero, o sea, lo que has dicho sí que es verdad que a lo mejor aprovechar esta situación para encontrar otro camino profesional, en el caso en el que a lo mejor pues hayas perdido el empleo o tu negocio pues es que depende, algunos negocios se han visto muy afectados, pero yo también diría que cuando hay momentos así de crisis y tal, como pasó en la otra crisis, porque yo en la otra crisis, como te contaba ya con la burbuja, pues eso, toda mi generación que acabamos en ese momento de la carrera era muy difícil encontrar trabajo. Y tomarse también un poco las cosas con calma dentro de las circunstancias personales de cada uno. Es verdad que a lo mejor hay gente que dice, mira, es que necesito trabajar ya porque no tengo dinero, pero bueno, no sé, ya es bastante estresante y vivir así, de decir, es que no sé qué va a pasar mañana, porque de mañana nos vuelven a confinar tal, entonces, bueno, pues intentar hacer cosas que a cada uno le gusten, que te apasionen, y a lo mejor, pues eso de, como me pasó a mí, ¿no? De encuentro un hobby y de repente me doy cuenta de que puedo vivir de esto. Pero yo también diría que sin intentar poner demasiada presión sobre nosotros mismos, porque justamente en estos momentos a lo mejor que tampoco se obsesione nadie con. Porque a mí una cosa que me ha pasado durante el confinamiento, y yo creo que le ha pasado a mucha gente, pero no se dice tanto, ¿no? Es que los que hemos hecho el confinamiento con niños, yo sentía una presión muy grande de ver que todo el mundo estaba haciendo cosas y yo sentía que me estaba quedando atrás. O sea, que no estaba, me sentía un poco inútil de decir, es que yo no estoy haciendo nada, pero es que no puedo porque, ¿sabes? Tengo un bebé de un año, un año y medio ahora, y no puedo porque él me necesita, ¿sabes? Y entonces al final el no culpabilizarnos, bueno, yo por esta situación personal, pero habrá otras personas que a lo mejor tengan otra situación, cada uno la suya, que, que a lo mejor no les permite pues eso, estar todos los días haciendo un directo en Instagram, haciendo cada uno que haga lo que pueda dentro de sus posibilidades, pero siempre pues algo que te guste y que te emocione y que te ilusione, porque ya que le vas a dedicar tu tiempo, pues por lo menos así. Pero yo haría hincapié más que en que la gente se mate a trabajar, en que nadie se culpabilice, ¿no? Porque ya te digo, muchas veces ves que las redes sociales son muy engañosas en eso, a veces ves que todo el mundo está haciendo cosas o que parece que todo el mundo es súper exitoso y está haciendo cosas y tal, y tú lo ves desde tu casa y te sientes mal, es que no estoy haciendo lo suficiente y oye, pues mira, cada uno hace lo que puede, ¿no? Con sus circunstancias y con lo que tiene y ya está. Y lo importante pues es intentar sacar algo positivo de todo esto. Yo siempre digo que de la otra crisis, para mí irme a París yo nunca lo vi como algo negativo, lo vi como una oportunidad increíble que me dio la vida. Y me fui allí sin saber francés ni nada, ¿sabes? Después de estar muchos meses buscando trabajo en un montón de sitios y yo no me fui quejándome ni diciendo vaya mierda que me tengo que ir fuera. No, lo vi como una oportunidad, aprendí francés, descubrí un montón de cosas y yo el consejo que daría a la gente es eso, que intenten ver oportunidades donde a lo mejor, en vez de ver problemas, ver oportunidades e intentar sacar lo mejor de cada situación. Y ahora, parón total, porque yo había supuesto que sabías francés, o sea, te fuiste sin saber francés. Ay, madre Sí, mía. sí, de hecho yo la entrevista de trabajo la hice en inglés, porque bueno, era un estudio grande y ellos Vale. habían trabajado, eran franceses, pero habían trabajado muchos años en Los Ángeles y yo la hice en inglés, la entrevista. Pero claro, esto es algo, o sea, en Francia, bueno, en París, hablan inglés pues como aquí nosotros, quiero decir que no es como otros países que la gente normal no habla inglés, o sea, no. Entonces, pues bueno, para la entrevista sí, pero luego, claro, tuve que aprender francés, sí. Sabía, vamos a Mira, ver, había estudiado un año de francés en el instituto, que es sí, todo esto y bueno, nada, como, pues imagínate. sí, como muchos de nosotros. Sí, sí, Exacto. qué fuerte. Pues me quiero quedar con eso, me quiero quedar con el encuentra las oportunidades donde parece que no las hay y no culpabilizarnos. Así que yo quiero terminar, ya para honrar tu tiempo, con tres cortito, en tres palabras si puedes.
y haciendo honor al nombre del programa, ¿cómo se llega a ser un especialista en diseño web? Bueno, pues especialista en diseño web o cualquier otro emprendimiento que se haga, yo creo que con trabajo, constancia e ilusión, ¿no? Al final, o sea, hay que ser muy constante, hay que trabajar mucho, porque, bueno, pues sí, lo que he contado al principio, ¿no? Yo al principio invertí muchas horas que ni las contaba, ¿no? Porque, pues, aprendiendo código, cosas, pero porque me gustaba. Y también porque estaba esa ilusión detrás, porque si no tienes ilusión, al final es complicado. O sea, cuando montas un negocio, obviamente, ya cuando te empiezas a organizar más, pues tienes que tener un plan, tienes que tener unos objetivos de facturación y, bueno, tienes que estar organizado. Pero es verdad que esa no puede ser tu motivación primera. O sea, tu primera motivación no puede ser voy a montar este negocio para forrarme, porque no. Porque, o sea, tiene que haber, porque detrás hay mucho trabajo, hay que ser muy constante, pues eso, en todo lo que haces, y hay que tener ese puntito de ilusión, porque si no, no merece la pena. O sea, emprender algo, un proyecto para estar amargado, no tiene sentido. Total. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos y muchísimas gracias por acompañarme hoy. De verdad, te lo agradezco muchísimo y por todo lo que has compartido. Y yo quería despedirme con un beso enorme a todos y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, Susana, a ti también, por contar conmigo, y nada, yo también les mando un beso muy grande a todos.